Esto es sobre una fiesta popular en muchos lugares, sobre el tema del carnaval, por ahí para que usted pueda tener como un poco de noción. Es una fiesta donde hay gente que se disfraza, bailan desnudos, todas estas cosas, y incluso se participan niños. Con respecto a esto, según argumento bíblico. Sí, podría explicar también cómo es el tema de no comer carne viernes de Cuaresma, porque en una experiencia personal que nos había pasado con mi familia, un viernes que íbamos a recibir visitas, justamente nosotros siempre respetábamos el viernes de no, o sea, de la abstinencia de comer carne. Y cercanos a nosotros, que son evangélicos, como estaba diciendo, compraron justamente kilos de carne para ir a comer ese día justo con nosotros. Y fuimos, en mi familia, digamos, fuimos los que vivimos en mi casa los únicos que no comimos. Y para tratar de convencernos nos habían dicho que no dice acaso el Papa que de qué te sirve no comer carne si después como que juzgas al hermano y todas esas cosas. Y entonces si podría explicar por qué eso. ¿Por qué? O sea, esta es una pregunta que varias veces me habían hecho y nunca se me había dado por preguntar a un sacerdote. ¿Por qué, por ejemplo, los sacerdotes, si bien no se parecen en nada prácticamente en los pastores, pero si los pastores pueden tener su familia y a la vez predicar, digamos, ¿por qué el sacerdote no se puede dedicar, aparte de estar dedicado a la iglesia, no puede tener familia, por ejemplo? Bueno, yo tenía un par de preguntas, me voy a saltar algunas. Una pregunta era por qué, por ejemplo, tenía el concepto de que primogénito es el primer hijo y unigénito, bueno, es el único. ¿Por qué, por qué mayormente la Biblia se refiere a Jesús más como primogénito que como unigénito? Pero la Biblia habla que Jesús es primogénito. Había partes en las que había visto cuando anunciaba, por ejemplo, al primogénito de María o al primogénito de Dios, cosas así. ¿Usted ha leído que la Biblia dice que Jesús es el primogénito de Dios? En partes lo habían mencionado más como primogénito antes que como unigénito. Leí también que se refieren a Jesús como el hijo unigénito, pero ¿Pero Jesús es primogénito o es unigénito? Eso es lo que Eso es lo que yo le quiero decir. Jesús es primogénito y es unigénito. En las dos cosas. La Biblia dice que Jesús es primogénito y Jesús es unigénito, porque primogénito significa el consagrado a Dios y unigénito significa el único. Y le voy a mostrar donde dice que es unigénito. Juan capítulo 1 versículo 18. Jesús es el único Hijo de Dios, unigénito. Único. Dale. 1:18. 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Es único, es unigénito, único, pero también es primogénito, es el consagrado de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Él es el primogénito, el consagrado de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Ya se lo voy a tratar de declarar. 1:5. Sí. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Escuche lo que viene. Escuche lo que viene. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y ahí viene, escuche. Y otra vez, cuando introduce al primogénito. Jesús es unigénito y también es primogénito, porque la teoría de los protestantes que primogénito significa primero entre varios, le patina el coco. Jesús es unigénito porque es único
y es primogénito porque es el consagrado de Dios. Y usted verá que en Zacarías capítulo 12, versículo 10 en adelante, está hablando que Jesús es unigénito y es primogénito. Y que cuando Él muere, lo lloran como unigénito y lo lloran como primogénito. Zacarías capítulo 12, versículo 10 en adelante. Zacarías capítulo 12, versículo 10 en adelante. El problema de los protestantes es la ignorancia, que se encontraron la Biblia y comenzaron a leerla y no sabían cómo interpretarla, y cada uno la interpreta a su manera. 12, ¿cuánto, padre? 12, 10 en adelante de Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Siga. Imitarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. ¿Cómo? Otra vez, no, léame bien. ¿Y qué? Y mirarán a mí. Ajá, mirarán a mí, me mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? ¿A quién fue el que traspasaron? Jesús. A Jesucristo. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. Siga. Y llorarán. Y llorarán. Como se llora. ¿Cómo se llora? Por hijo unigénito. Él es el unigénito, pero no solamente unigénito. Siga. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús es unigénito, único, primogénito, el heredero de las promesas de Dios. Por eso usted verá que un día Esaú le vendió la primogenitura a su hermano Jacob. No era primero entre varios, primogenitura, el heredero. ¿Cómo sabemos? Después vino Esaú a pedirle la bendición a su padre y ya Jacob se la había robado. Y le dijo el papá, ya no le queda bendición para usted. Ya le di los derechos de primogenitura a Jacob. Y Jacob pasó a ser primogénito. Porque primogénito no significa primero entre varios, como dicen los protestantes. Es el heredero de Dios. Y a ver si me llego a acordar yo de esta cita. Éxodo 4:22, ¿será? O 10:4. Mientras usted la busque, yo la ayudo a buscar aquí porque me interesa en este momento. Éxodo 4:22 o 10:4. Si no, Y dirás a Faraón Jehová. sí, ese que es. Éxodo 4:22. Esa es, escuche. Y dirás a Faraón. Y dirás al faraón, Jehová ha dicho así: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, es mi hijo mi primogénito. primogénito. Israel, el pueblo de Israel, que es el primogénito. Pregunto, ¿fue el primer pueblo? No fue el primer pueblo. Ya antes de Israel existía mucho pueblo. Y entonces, ¿cómo es primogénito si no es el primer pueblo? Porque es el ungido, es el consagrado, es el elegido por Dios, es el primogénito. Pero los protestantes no saben lo que es primogénito. Entonces piensan que primogénito significa el primer hijo entre varios. No, primogénito es el elegido, el consagrado por Dios. A la orden. Sí, podría explicar también cómo es el tema de no comer carne viernes de Cuaresma, porque en una experiencia personal que nos había pasado con mi familia, un viernes que íbamos a recibir visitas, justamente nosotros siempre respetábamos el viernes de no, o sea, de la abstinencia de comer carne. Y cercanos a nosotros, que son evangélicos, como estaba diciendo, compraron justamente kilos de carne para ir a comer ese día justo con nosotros. Y fuimos, en mi familia, digamos, fuimos los que vivimos en mi casa los únicos que no comimos. Y para tratar de convencernos nos habían dicho que no dice acaso el Papa que de qué te sirve no comer carne si después como que juzgas al hermano y todas esas cosas. Y entonces, si podría explicar por qué es eso. Eso es verdad, lo que dice el Papa es verdad.
El ayuno, la abstinencia, es un sacrificio que uno hace y lo hace por un propósito, pero ciertamente eso no sirve de nada si usted no es capaz de corregirse. Eso se hace para dominar el cuerpo. ¿Por qué no come carne? Porque ¿a quién no le gusta comer pedacito de carne? Pues entonces hoy no voy a comer carne. ¿Por qué? Porque me quiero negar a mí mismo. Me voy a negar a mí mismo. Pero es que estos evangélicos me lo están ofreciendo, pues me voy a negar a mí mismo. Estoy acostumbrado a decirle sí a la gente, pues ahora le digo no, me niego a mí mismo. Hago un sacrificio. Ahora, ese sacrificio tiene que tener un motivo, un ofrecimiento. Señor, te ofrezco esto hago un sacrificio para dominio de mi cuerpo, para dominio de mi voluntad, para someter al caballo, y que manda es el jinete, no el caballo. Entonces hago un ejercicio. El Papa bien lo dice. Tenemos que hacer también el sacrificio de aguantar a una persona que me cae mal, hacerle un bien a alguien que me hizo un mal, dejar de mentarle la madre a alguien que estoy que le mento a la madre, pero me aguanto. Estoy ayunando, estoy haciendo un sacrificio. Pero si yo no como carne, pero igualito, no hago ningún sacrificio por dejar el alcohol, por dejar el cigarro, por dejar la sinvergüenzura, entonces ¿qué estoy haciendo? Pues siga comiendo carne. Porque el no comer carne es un empujón para yo crecer en la vida espiritual. Pero no basta con eso. Tiene que ir con algo más, tiene que ir acompañado con algo más. Pero no puede dejar de hacer el sacrificio. Para usted puede decir, para mí el sacrificio es no comer carne. Pues no coma carne. Pero usted dice, pues para mí comer o no comer carne, pues no es ningún sacrificio. Pues para mí el sacrificio es no fumarme un cigarro. Pues haga ese sacrificio mejor. No fume un cigarro. Y hace ese sacrificio. Importante también. Y si puede hacer los dos, pues mejor. Ni come carne. Y no, pero es que ese no es un sacrificio. Pues si no es un sacrificio, pues hágalo, demuéstrelo pues. No coma carne. Y haga otro sacrificio más. Pero hay que hacerlo para ir dominando nosotros mismos y también para ir haciendo otras cosas. Que ellos no crean en eso, es un problema de ellos. Pero nosotros queremos hacer un sacrificio, queremos hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Fácil, porque Jesús, ¿se acuerda? Que duró 40 días y 40 noches sin comer. Y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en el pan. Y él hizo el sacrificio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra no comió. Hizo un sacrificio. Entonces nosotros queremos imitar a Jesús. Más nada, eso es. Hoy usted mencionaba el pecado de la apostasía, ¿puede ser? ¿En qué consiste? ¿O es solamente salirse de la Iglesia Católica? La apostasía es salirse de la iglesia, renegar de las verdades de fe, sobre todo cuando la persona reniega del bautismo y reniega de la fe y comienza a... van unidas dos cosas. Uno, volverse a bautizar renegando de la fe. Y dos, ya comenzando a decir el Papa es el anticristo, la iglesia es la gran prostituta, la Virgen María no es virgen, la hostia, Satanás, no me confieso con un hombre pecador, ya es la apostasía. ¿Por qué? O sea, esta es una pregunta que varias veces me habían hecho y nunca se me había dado por preguntar a un sacerdote. ¿Por qué, por ejemplo, los sacerdotes, si bien no se parecen en nada prácticamente en los pastores, pero si los pastores pueden tener su familia y a la vez predicar, digamos, ¿por qué el sacerdote no se puede dedicar, aparte de estar dedicado a la iglesia, no puede tener familia, por ejemplo? Porque es un consejo que da Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 32. 1 Corintios 7, 32, Pablo da un consejo y se le escucha ese consejo. Y está en la Biblia. Solamente que los protestantes no quieren agarrar ese consejo, pues se les deja en libertad, no hay ningún problema, cásense. Primera 32. 1 Corintios 7, 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Por eso el sacerdote no se casa. Siga. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahí hay una invitación a ser santo de cuerpo y de espíritu. Ajá, y ahí está claro, solamente que los protestantes no lo leen. Bueno, la última pues, a la orden. Vamos a la última, vamos a hacerla de pie la última. Esto es sobre una fiesta popular en muchos lugares, sobre el tema del carnaval, por ahí para que usted pueda tener como un poco de noción. Es una fiesta donde hay gente que se disfraza, bailan desnudos, todas estas cosas, e incluso se participan niños. Con respecto a esto, según argumento bíblico, en Deuteronomio 18, versículo 9, dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dará, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen esas naciones, que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Y bueno, y sigue nombrando distintas cosas, ¿no? Como hoy también por ahí lo que es el reiki y todas estas cosas. ¿Qué dice Dios y qué concepto por ahí, o qué nos puede decir usted de esto? Esas son culturas paganas. Y bien lo leyó usted. Dios nos dice, cuando entremos en medio de ese mundo, no debemos imitarlos a ellos, repetir esas costumbres de ellos. No, hermanos, eso no es cristiano. Eso es una destrucción de los valores cristianos. Cuando usted sale a evangelizar, ¿qué es lo que está haciendo usted? Tratando de sembrar el evangelio, los valores cristianos. Pero todo eso se destruye cuando llegan las fiestas paganas. Cuando llega el carnaval, todos los valores cristianos. ¿Qué hizo usted en la catequesis? Enseñarle a los niños que no deben, tener pudor, que no deben estar viendo, dándoles gusto a los ojos, dándoles gusto a los sentidos, que se van desenfrenando. ¿Qué hacen en el carnaval? Es algo normal que los niños vean cosas desastrosas, los adultos también. Se visten de trajes distintos, es decir, que saca el hombre y la mujer, saca a relucir lo que quieren ser, como los payasos, la doble vida que tienen, como cuando hay una fiesta y dicen la hora loca y cada quien se vuelve loco, es decir, eso es lo que yo quisiera hacer y vamos a hacer lo que nos venga en gana en este momento, libre, se llama libertinaje, eso se llama destrucción de los valores cristianos. Y que usted que anda sembrando los valores cristianos, lo que hizo con las manos, venga a destruirlo con los pies, es una grosería. Eso no es correcto. Un cristiano no tiene que estar en eso. Pero tenemos que evangelizar la cultura. Está bien, haga una actividad en el carnaval, aproveche, invite a todos los jóvenes, vamos a hacer un retiro. Vamos a hacer un retiro. Vamos a hacer una actividad distinta. O vamos a hacer una celebración cristiana distinta. ¿Por qué tengo que estar metido ahí en el mundo tomando licor? ¡Ay, qué bonito! Mire, aquel hombre se vistió de mujer, qué bello, quedó más linda que una mujer, apoyando los antivalores. ¿Y qué son esas caravanas que sacan? Puros diablos, puros monstruos, pura cosa mala, sembrando la cultura de la muerte. ¿Y eso usted lo apoya? Tenemos un gran error. Somos cristianos, pero con mentalidad pagana. Somos cristianos de puro nombre, porque en el obrar somos paganos. Porque amamos más lo pagano y deseamos más lo pagano que lo cristiano. Porque pareciera que estamos en lo cristiano obligados, pero deseando ser paganos.
Y cuando vemos los paganos lo apoyamos en vez de apoyar lo cristiano. Qué triste. Y por eso va agarrando fuerza. Por eso los paganos cada día agarran más fuerza. Eso es incorrecto. Eso está en contra de la voluntad de Dios. Cuando lleguen a esas tierras, no imiten las costumbres de los paganos.